En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, empezando una nueva semana, la última del mes de agosto, para luego ya enfocarnos en los últimos meses de este año 2025, por supuesto con mucha información económica, análisis y también entrevistas como es habitual aquí en este espacio, recordando que es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversión y por supuesto Radio 1000. Y también recordarles que este capítulo pueden escucharlo y verlo a través de YouTube buscando 1000 Noticias Paraguay. Y el número WhatsApp también ya está habilitado, el 0994-674-000. Gente que nos suele escribir y bueno, un tanto tímida todavía, pero ahí le vamos y decirle también que pueden plantearnos varios temas económicos que podemos ir abordándolo también aquí en el programa. Y como es habitual, estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien, vos? Muy bien, todo en orden. Cambié más hoy mi esquema, Sí. así que me desencajé como para romper la rutina. Y como decía, vamos a tener también una entrevista aquí en piso a la espera de nuestro entrevistado, pero como también es habitual aquí en el programa, vamos a hacer el pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, los metales industriales y el mineral de hierro experimentaron subas tras el discurso de Jerome Powell en el simposio Jackson Hole, donde adelantó que la Reserva Federal podría aplicar un recorte de 25 puntos básicos en septiembre. La expectativa de una política monetaria más flexible debilitó al dólar, lo que favorece la demanda de materias primas en otras divisas. En este escenario, el cobre en la bolsa Shanghái aumentó 0,6% hasta 79.210 yuanes por tonelada, y el estaño subió 1,2%, mientras que todos los demás metales de la bolsa también avanzaron. En Singapur, los futuros de mineral de hierro repuntaron 1,7% hasta alcanzar los $102,25 por tonelada, al tiempo que los contratos de Dalian y los futuros del acero en Shanghái registraron incrementos. Estos movimientos se producen en un contexto marcado por la incertidumbre respecto a la menor demanda de China y las tensiones comerciales bajo el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Más información? De acuerdo con Reuters, Wall Street incrementó sus apuestas a un recorte de tasas en septiembre tras el tono moderado de Jerome Powell en Jackson Hole, lo que llevó a corredurías a adelantar sus pronósticos. Powell subrayó los crecientes riesgos para el mercado laboral y la necesidad de que la política monetaria equilibre los mandatos de empleo e inflación. En julio, la Reserva Federal mantuvo estables las tasas y proyectó 2 recortes este año, además de ajustar a solo un recorte de 25 puntos básicos en 2026 y 2027. Los operadores ahora valoran 52,3 puntos básicos en recortes de tasa para lo que resta de 2025 y asignan una probabilidad del 83,3% a un recorte de 25 puntos básicos en septiembre, de acuerdo con la herramienta FedWatch. El Comité Federal de Mercado Abierto volverá a reunirse los días 16 y 17 de septiembre, donde el mercado espera confirmación de este giro en la política monetaria. Más en torno a lo que se espera con respecto al recorte de tasas de la Fed. Esta vez Reuters también da cuenta que las principales corredurías internacionales modificaron sus previsiones y ahora esperan un recorte de 25 puntos básicos en las tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre, tras el giro en el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, al destacar los crecientes riesgos en el mercado laboral. Barclays adelantó su pronóstico de septiembre de 2026 a septiembre de 2025,
mientras que otra consultora anticipa recortes tanto en septiembre como en diciembre. En contraste, Bank of America y Morgan Stanley se mantienen cautelosos y no prevén aún un recorte en septiembre, aunque reconocen que podría concretarse si los próximos datos laborales e inflacionarios muestran mayor debilidad. Los mercados financieros ahora valoran una probabilidad de 87% para un recorte en la reunión del 16 y 17 de septiembre frente al 75% previo al discurso de Powell. Goldman Sachs y JP Morgan reafirmaron sus previsiones de un ajuste en septiembre en línea con la visión más extendida de que la desaceleración de los datos justifica una política más flexible. Y ya está en piso nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Enrique López, especialista en temas laborales. ¿Cómo estamos, Enrique? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Muchísimas gracias, Prince, Ada, a toda la audiencia. Y bueno, tenemos cifras oficiales. ¿Es cierto? Hay que analizar un poco por qué hay un sector que, habiendo números macro, todavía dice, todo bien con los números, pero mi hijo no tiene empleo, no me rinde la plata, ¿verdad? Hay que analizar eso. Recordemos que el viernes el Instituto Nacional de Estadística, INE, presentó como parte de su cronograma de presentaciones el boletín de empleo en esta edición, el segundo trimestre del año 2025. Así mismo, y si vemos un poco una progresión, porque vamos a quedarnos en dos indicadores que son muy importantes. Por un lado, el empleo formal, ¿verdad? Estamos hablando de los asalariados privados, que para que la gente tenga una idea, en el 2022, hay que recordar que 2021 y 2020 tuvimos la pandemia, ¿verdad? Esa crisis que paralizó a un importante sector de la economía y por supuesto hubo muchos suspendidos, ¿verdad? Sí. Entonces en el 2022 teníamos 1.101.000 asalariados privados. Y fíjate que en este 2025, para que la gente entienda cómo fuimos mejorando, en el primer trimestre teníamos 1.140.000 y en el segundo trimestre llegamos a 183.000. O sea, solamente en este 2025 estamos hablando de 43.000 empleos formales nuevos, que es muy positivo, Prince, Ada. Si hablamos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el 2023, para que la gente entienda o tenga una idea, fíjate cómo va mejorando. En el 2022 teníamos 1.101.000, en el 2023 1.186.000 en el cuarto trimestre. Hay que recordar que el cuarto trimestre, por el 13º salario, es el mejor del año. Entonces, entre el 2022 y el 2023, aproximadamente 80.000 empleos, ¿verdad? En el 2023 versus el 2024, 1.186.000. Versus el 2024, 1.224.000, hablamos de cerca de 45.000 empleos. Entonces, y eso es un año. Entonces, en este 2025, que ya el primer trimestre versus el segundo, ya nos muestra una mejora de 43.000, es muy positivo y podemos decir con certeza, también por los números de crecimiento, tanto internacionales, de organismos internacionales como del mismo Banco Central, que probablemente cerremos cerca de 5, ¿verdad? O inclusive un poco más, ¿verdad? De acuerdo a las predicciones, De acuerdo a las predicciones. Entonces estamos hablando de un buen año. Enrique, mencionabas empleo formal, para que la gente también pueda entender, porque obviamente el INE recoge, y de hecho le estaba pasando, mientras estabas dando tu exposición, estaba pasando a los compañeros de producción una lámina donde vemos, y el desagregado está de la población ocupada no agropecuaria, formal e informal, y es parte de lo que vos estabas mencionando también. Pero cuando decimos formal, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son esas características? Bueno, lo primero decir que el asalariado privado, ¿verdad? Dentro de esa ocupación, vamos a definir primero ocupación porque nos va a ser más fácil luego entender lo que es empleo. Bueno, el ocupado es una persona que tuvo en el transcurso de una semana, durante la semana de las encuestas, tuvo aunque sea una actividad económica por 1 hora. Entonces vamos a imaginarnos un señor que le contrataron para hacer un pozo. Sí. Entonces él tuvo esa 1 hora, le pagaron algo por ese un pozo. Él no tiene seguridad social, no tiene otro trabajo, o sea, está buscando, ¿verdad? Sí. Pero ya no es desempleado, sino que entró en la subocupación. Él está en la subocupación, o sea, es un ocupado. Sí. ¿Verdad? Entonces,
¿Es lo que queremos para el paraguayo? No, yo creo que el paraguayo no se merece eso. El paraguayo se merece un salario donde, donde tenga seguridad, donde sea un mensualero, donde tenga seguridad social, donde pueda jubilarse, donde se respeten las condiciones del Código Laboral, de la Ley 213. Entonces, cuando hablamos de un asalariado, ahí sí hablamos de todo esto que sí es un empleo formal. Hablamos del empleo digno o formal cuando, de acuerdo a una definición de la Organización Internacional del Trabajo, se respetan las leyes laborales. ¿Qué dice nuestra ley 213? Y habla del piso del salario mínimo, habla del respeto de las 8 horas, habla de el pago de horas extra cuando te queda un poco más, habla del aguinaldo, habla de las vacaciones, habla de salud y seguridad ocupacional. Entonces, ahí es donde hay una diferencia. Por eso es que analizamos primero el empleo formal, que es lo que queremos y nos merecemos. Entonces, cuando uno mira, y te pasé el grafiquito, también podemos pasarle a producción, de los asalariados privados, uno ve de que hay mucha congruencia, Prince, y es un crecimiento sostenido, ¿verdad? Cuando tenemos este crecimiento sostenido es muy positivo. Cuando hablamos de los ocupados, es alguna actividad económica, no es lo que queremos, pero nos da una idea, ¿verdad? De lo que, de cómo está la economía. El ocupado, por ejemplo, podemos ver también, te paso aquí, podemos ver de que el ocupado, digamos, en el 2022 era aproximadamente 2.820.000. Sí. En el 2023 estamos hablando de cuarto trimestre. ¿Por qué tomamos este cuarto trimestre? Porque es el mejor del año. El primero siempre es el peor, ¿verdad? Es cierto, como es estacional. Es estacional, ¿verdad? En enero prácticamente todo el mundo está de licencia, de vacaciones, no hay actividad económica, gastamos toda la plata en diciembre, ¿verdad? En los regalos, en la fiesta. Entonces en enero está duro, enero el mes más largo. Entonces eso afecta al primer trimestre. Digamos, si vamos a hacer una tendencia, siempre el segundo trimestre es mejor que el primero por lo que explicamos. Se regulariza todo finales de febrero, marzo. Y también coincide con este proceso agrícola, vamos a decirlo también. Y yo te iba a preguntar, ¿verdad? Y también con lo público, por el presupuesto general, normalmente hacia finales de enero recién se aprueba. Entonces ahí se empiezan las licitaciones, las que no son bianuales. Entonces vos tenés lo privado y lo público parado. Así es. Y te iba a consultar ahí como entre paréntesis nada más, Enrique, con respecto a los sectores económicos, porque mencionabas que generalmente en el primer trimestre hay una paralización por lo que ya estabas explicando, pero también hay una cuestión de que el sector terciario se ve de alguna manera afectado versus el último trimestre del año, de cada año o cada periodo fiscal, por decirlo así, porque justamente hay una mayor dinámica. Tenemos los empleos temporales, los famosos empleos de fin de año o empleos temporales, ¿verdad? Ahí vos tenés dos clases. Uno, el de fin de año, locales gastronómicos, tiendas de ropa que de repente explota. Y tenés también las famosas ciudades de verano. Siempre decimos que la capital del empleo se muda de Asunción a Samber o a Encarnación, ¿verdad? Entonces vos tenés un montón de gente que se va a trabajar, el del departamento inclusive, ¿verdad? De Itapúa se va a Encarnación porque ahí se muda el empleo. Y lo mismo en Samber. Hay gente de Asunción inclusive que se va a trabajar a Samber por temporada alta, ¿verdad? Y eso en el caso de Encarnación y de Samber más o menos hasta febrero, ¿verdad? Se regulariza todo cuando empiezan las clases. Cuando empiezan las clases empieza a bajar todo y bueno, y uno puede decir, pero espera un poco, ese empleo no es definitivo, ¿verdad? Sí, no, es cierto, no es definitivo, es un empleo temporal como explicamos, pero es un empleo salvatore porque en el mejor momento, en el momento en que más vos necesitas dinero, imagínate pasar una Navidad sin plata. No le recomendamos ni a nadie, ¿verdad? O un año nuevo, de ahí si tenés hijos, ya te piden papá el regalo, ¿verdad? Claro. Mamá, ropa nueva, ¿verdad? Imagínate, y querés más o menos que tu mesa esté surtida. Entonces, es un empleo salvatore. No es el que buscamos, pero sí hay que dedicarle tiempo porque es un empleo salvatore.
Es cierto lo que mencionas, digamos, el primer trimestre siempre es duro. Cuando hablamos de sectores, nosotros lo tenemos medido, Sí. ¿verdad? El sector primario tiene una merma más o menos entre un 1 y un 2% anual, pero esto es global. No solo en el Paraguay, tiene que ver con la automatización, ¿verdad? Hoy los tractores se manejan ya por GPS, entonces hay un cambio muy grande. Tenemos grandes cosechadoras, tenemos automatización que cada vez vamos a estar más automatizado el campo y eso significa que va a ir disminuyendo, pero como explicamos, no es solo en Paraguay, es un fenómeno global. La industrialización en el país está todavía incipiente, tenemos que subir muchísimo más. Sector secundario. Ya sector secundario, y ahí es donde debemos apuntar, ¿verdad?, a el tema de los bachilleratos. Y aquí me quiero quedar un segundo, Sí, Ada adelante. Prince, porque elegimos muy apurados los bachilleratos. O sea, me pasó ¿En qué a mí. sentido? Y me pasó a mí y les pregunto a ustedes, y va a servir de muestra, ¿verdad? Para saber un poco cómo definimos los bachilleratos y por qué nuestros compañeritos se fueron, porque la chica que me gusta o el muchacho, ahí está, me quiero ir, o porque me hicieron la liga y era lo que había y Sí. me voy nomás. O sea, tomamos la definición del bachillerato a conciencia con un análisis técnico o así nomás tomamos. No sé, empezamos con Ada. A ver un poco, Ada, ¿cómo elegí? ¿Qué bachillerato sos en primer lugar? Yo, ciencias básicas. Ciencias básicas. ¿Y elegiste así o miraste, dijiste, no, a ver un poco, yo en realidad quiero seguir después economía, entonces me voy, o era lo que tenías ahí cerca? Elegí nomás y también porque varias amigas se fueron, entonces nos fuimos todas juntas nomás directamente ahí. Claro ejemplo. Claro, Yo fui siempre un bicho raro. No me preguntas a mí, Enrique. Yo siempre vos iba sos la que rompe la tendencia. así mismo. Vos me decís una cosa y yo hago totalmente lo contrario. Pero vos sí elegiste a conciencia. Totalmente. Prince. ¿Qué bachillerato Adoro sos? lo que hago. Sí. ¿Qué No, yo bachiller- soy contabilidad. Viste, ya. Sí, como un perfil bachiller ahí, ¿verdad? contable. Sí. Claro, los números son los tuyos. Bueno, pero lo que vos haces es lo que tenemos que hacer todos. Porque fíjate, ahora que analizamos el sector industrial, digamos, la semana pasada estaba yo con un industrial, Sí. dueño de una empresa de transformadores, y me decía el sugerente, Enrique, necesitamos bachilleratos industriales, ¿verdad? Qué Y interesante. lanzamos bachilleratos industriales y mira, nos llegaban todo de ciencias básicas, arte y letra, humanístico, y nos decías, por las dudas, señor, ¿verdad? Y Claro. cuando estamos en empleo entendemos eso. Digo, ¿Verdad? ¿hay oportunidad aún así, Enrique? Digo, que si no tienen ese perfil como para ir de alguna porque manera viste que moldeando. son 3 años que el bachillerato industrial tiene electrónica, electricidad y tiene electromecánica y mecánica, ¿verdad? Claro, totalmente. Entonces son completamente diferentes. Entonces, ¿por qué le quieren a ellos? Y te doy un ejemplo. Sí. Estuvimos ya con Pedro Yambay, ¿verdad? Sí. La semana pasada estaba hablando con Pedro Yambay y me decía, Enrique, además yo te quiero llevar. Esta semana voy a ver si vos podés coincidir también, Prince. Ok. Porque me decía, te quiero presentar a un muchacho de 22 años. Y está bien, Presi, le dije, porque Sí. fue 2 veces presidente de la Cámara de Software, Cámara de Exportación, para mí uno de los que más sabe de informática. Y me decía, mira, Enrique, su mamá lava ropa, ¿verdad? Con mucho respeto, yo creo que es un trabajo muy honrado, supuesto. pero para que veas nomás que no es por amistad que consiguió. Su mamá lava ropa, su papá albañil. Él gana conmigo 8.800.000. 22 añitos. Yo a los 22 no tenía esa plata de No, salario. yo tampoco. ¿Vos tampoco? Ah, bueno, y entonces, pero Presi, ¿cómo hizo? Sí. ¿Verdad? Y era bachiller informático, entró, está hace 3 años conmigo, ¿verdad? Y le puso ganas en el mitad. Y me dijo, Claro. aprendía, va subiendo. Proactivo, sí. Proactivo, y hoy gana 8.800. Eligió bien el bachillerato, la gran Prince, ¿verdad? Eligió bien el bachillerato, entró en una empresa del sector, le metió pata, no es ningún Einstein, no es ningún superdotado, y hoy tiene ese salario. Entonces, cuando Sí es posible, Enrique. Sí es posible, pero lo que nosotros tenemos que hacer, y eso es algo que tenemos que dejarlo sobre la mesa, es contar, ¿verdad? Porque tenemos un montón de gente que se va a administración, se va a ciencia básica, se va a arte y letra, y están peleando por un empleo administrativo, están peleando por un empleo, digamos, en el sector radiología, auxiliar de vuelo, criminalística, porque creen que ahí está el dinero. Y ahí es donde nos explicamos cuando decimos, espera un poco, los números macro están bien, pero no hay dinero en mi bolsillo, mi hijo no consigue empleo, porque no le damos suficiente información. Porque hoy el sector industrial está necesitando este tipo de bachillerato. Hoy los laboratorios están buscando bachillerato químico. Me piden bachillerato químico, yo busco y hay muy poco. Hoy no hay un taller mecánico que no tenga por lo menos 10 vehículos antes. Y vos preguntás, bueno, ¿y cuántos bachilleratos en mecánica automotriz tenemos? Muy pocos.
hoy necesitamos, digamos, recién me contaban una anécdota y yo sumaba otras, Sí. ¿verdad? Y me decía, un periodista me decía, mira, Enrique, el tipo que me vende el celular y que arregla mi celular viene en un auto más lindo que el mío. Y yo le Es digo, cierto. parece que es el mismo porque es cierto, ¿eh? Y yo le contaba una anécdota y le decía, mira, el técnico de aire acondicionado en enero, ahí cuando hacía más calor, le llamo y me dice, don Enrique, te va a fallar porque estoy en Río. Yo estaba laburando como condenado, ¿verdad? Y él estaba ahí. Y cuando uno analiza, ¿verdad? Me decía un médico, me decía, Enrique, yo estudié 6 años, 2 años de especialidad, me actualizo, 10 años de estudio tengo, ¿verdad? Sí. Cobro 150,000 la consulta. Mi señora se va al centro de belleza, al salón de belleza, y gasta 250, Enrique. Descanso total. Y exactamente, y no sé, ustedes conocerán, pero Sí. yo hice un estudio sobre eso, ¿verdad? Y 250,000 guaraníes cuesta el maquillaje, así con la Sí, ceja y con sí. no sé qué cosa, ¿verdad? Una ceja postiza o no sé, pestaña. Pestaña porque- postiza, sí. Perdón por el... Pero 250 cuesta, y cuesta más que una consulta de médico. Imagínate. Y cuando vos le preguntas a esa señorita cuánto tiempo estudió, y te dice, estudié en el mejor de los casos 6 meses, Sí. muchas son empíricas, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí es donde vos te das cuenta, algo está pasando. Y Enrique, ¿cómo se traza? ¿En qué momento se traza? Porque obviamente si vamos en un concepto general, el sistema educativo paraguayo no está preparado para hacer un test psicotécnico antes de empezar, por ejemplo. El bachillerato. Claro, te hacen relativamente, pero más que psicotécnico es esto del perfil que tiene cada estudiante, que sí se hace en otros países, como para ir trazando, vamos a decir, hacia dónde puede ir encaminándose. Y bueno, lo primero es tener una cultura de la importancia del bachillerato, ¿verdad? Porque esa cultura hoy no la tenemos. Hoy tomamos, así como Ada fue un buen ejemplo, yo igual que vos, Ada, o sea, no soy diferente, imagínate, tenemos diferencia de edad. Yo estoy ya rayando los 50, vos tendrás 20 y algo, ¿verdad? Imagínate, tenemos 25 años de diferencia y no hay diferencia, no cambiamos nada. Entonces, algo tenemos que hacer y tenemos que empezar a poner el acento y decirle, esperen un rato, el bachillerato es importante. Sí. Entonces, determina qué posibilidades o qué tan rápido y empezar a mostrar esto que estamos diciendo, entre broma, entre serio, ¿verdad? Ocurre y la gente lo sabe. Y después la gente pregunta, ¿por qué lo que no hay dinero en mi bolsillo? Porque nos olvidamos de contarle, ¿verdad? Y cuando nos vamos, acá hay algo interesante también, y Sí. quedándome en el sector secundario, está pasando algo con la construcción que merece lupa, ¿verdad? Es Que merece cierto. lupa. Vamos a irnos hacia atrás para entender de lo que hablo y vamos a hablar de tendencia. ¿Te parece que abordemos ese punto en específico a la vuelta del corte, Sí. Enrique? ¿Cómo no? Pero quiero hacer más de un comentario antes de Sí. justamente irnos a la pausa. Mencionabas de que no hay como profesionales en determinadas actividades, y recuerdo que una de las demandas más importantes que se dio en la planta de celulosa era soldar tinglados, y no había soldadores, por ejemplo, y esa es una pérdida gigantesca también para una persona que quizás pudo haberse perfilado para Mira, ese yo tipo tengo de 10 empresas que me piden soldador MIG, que es el soldador estándar, ¿verdad? Después está el soldador fluvial, hay especialidades. Y pero en Paraguay tengo- se estudia ese tipo de... Se estudia, debería haber más. Por eso es lo que Sí. decimos, que hay un desfasaje. Y en algún momento, nuestro ministro de Educación es bueno. Sí. Ojalá que mire así con lupa, Sí. ¿verdad? Viene el sector educativo y ojalá que solucione. Él tiene la brillante oportunidad de solucionar esto que está ocurriendo, que salimos todos, pues yo me incluyo como Ada. Yo también soy humanístico en ciencias básicas, ¿verdad? Entonces, es un poquitito de todo, mucho de nada, y salí básico, ¿verdad? Salí básico. No, ni tanto, Enrique. Entonces, artes, letras, ¿verdad? Ni tanto, como dice. Entonces, sí, da para solucionar eso. Vamos a la primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con Enrique López. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía, y Ada, como es habitual, tenemos que compartir la cifra del día. ¿Qué tenemos? 3 toneladas por hectárea es el rendimiento promedio de soja en Paraguay, muy cerca de Brasil con 3,57 y de Estados Unidos con 3,53, lo que muestra que el país es altamente competitivo a nivel mundial, comentó Larisa Barbosa, analista senior en inteligencia de mercado en la consultora Stonex. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscala en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Y hacemos rápidamente un pimponeo de las principales noticias económicas y nos trasladamos hasta Brasil. ¿Qué tenemos ahí, Ada?
El gobierno brasileño informó que los aranceles de Estados Unidos impactan al 3,3% de las exportaciones, cuando en los años 80 el 24% de los envíos iba al mercado norteamericano y hoy la proporción es del 12%. Un 36% de las ventas a Estados Unidos está afectado por la tasa del 50%, con mayor peso en maquinaria, equipos, calzados y textiles, mientras que productos como carne y café pueden redirigirse a otros mercados. Y también información regional. De acuerdo con ámbito.com, la gira de Uruguay por Asia-Oceanía, encabezada por el vicecanciller Valeria Casi, concluye este martes con avances en la apertura de mercados. En Vietnam, donde Uruguay exportó $52 millones en 2024, se identificó un potencial de $97 millones en carne y soja. En Singapur, socio estratégico tras el acuerdo con el Mercosur, las ventas alcanzaron 49 millones el año pasado, con oportunidades adicionales por 32 millones en productos cárnicos y lácteos, menciona ámbito.com con respecto a lo que está pasando en Uruguay. Y nosotros seguimos aquí en compañía de Enrique López, especialista en temas laborales. Enrique, muchísimo por seguir hablando y abordando, pero quiero retomar lo que decíamos antes del corte sobre hacer un zoom en el sector secundario, principalmente cuando estamos hablando de la construcción. ¿Estás notando un fenómeno ahí que debería llamarnos la atención? Sí, ¿No? ¿Qué dicen los datos? Hay un fenómeno atípico. Para que la gente entienda, sí, vamos a hablar del 2023 y del 2024 para, en esos 2 años, ¿verdad?, mostrar una tendencia. Sí. O sea, como explicamos, el primer trimestre siempre debería ser menor que el segundo, por lo que explicamos recién. Entonces, en el 2023 teníamos 198.000 personas ocupadas en la construcción en el primer trimestre. En el segundo subimos a 202.000. ¿verdad? Entonces, más o menos el promedio es un poco más de 3.000 empleos, o sea, es estándar, ¿verdad? Porque no hay tampoco un despegue fuerte, pero siempre es positivo. En el 2024, en el primer trimestre teníamos 220, en el segundo trimestre 222.000, 2.000. Sí. Entonces, la tendencia está entre 2.000, 3.000, un poco más, un poco menos, pero siempre positivo. Bueno, este 2025 se rompe esa tendencia y es el único sector que no tiene potencialidad, porque el sector terciario, comercio, servicio, otros del sector terciario, donde está transporte, la parte financiera, muestran números positivos. Y creciente. Y creciendo, exactamente. Si bien para que nosotros lleguemos a los números prepandemia, o sea, números prepandemia, nosotros estábamos más cerca de los 1 millón, ¿verdad?, en comercio, y más cerca de los 900 en servicio. Entonces, todavía, digamos, no llegamos al mejor momento de los comercios y servicios, pero esto está positivo y está creciendo. Correcto. En asalariados lo vimos recién, el número es muy positivo. También, digamos, vamos a mirar recién dentro de un rato la población ocupada, ¿verdad?, que también tiene números positivos. El empleo doméstico también tiene números positivos. En realidad, tenemos digamos, números generales muy positivos, lo que habla muy bien del año. Pero cuando miramos construcción, yendo al 2025, en el primer trimestre teníamos 234 y en el segundo tenemos 220. O sea, 14.000 personas menos. Entonces, hay una explicación. Sí, hay una explicación, pero vamos a seguir un poco porque siempre la recomendación es no solamente mirar el trimestre completamente anterior, sino mirar también el mismo trimestre del año anterior y del año anterior otra vez, por lo menos los 2 últimos años, para ver la tendencia. Cuando miramos con el 2024, en el 2024 teníamos 222.000 y ahora tenemos 220, entonces 2.000 menos. Sí. Entonces ahí tenemos entre 14.000 y 2.000 menos, pero lo llamativo es que es negativo. Algo está pasando con el sector y ahí entendemos que es por el tema del tope fiscal, ¿verdad? Las empresas, hay una deuda del gobierno que se arrastra, ¿verdad?, inclusive el gobierno anterior, con las empresas constructoras, pero eso está generando un corte en la cadena de pagos. Entonces, lo que hay que hacer es, este sector, principalmente el sector de la construcción, es demasiado importante para el empleo porque tiene el empleo integral. O sea, tiene
entiéndase el empleo integral como el empleo de gente que no terminó el colegio. Acuérdate que un poco más o menos del 50% que va al colegio no llega a acabarlo o no llega a acabarlo en la primera. Entonces tenemos mucha gente que es excluida de la educación formal por la urgencia de ir a trabajar, ¿verdad? Y a esa gente, ¿qué es lo que le podemos dar? Y la construcción está ahí como un salvatore. Entonces tenemos, hace poco festejábamos el Día Nacional del Albañil, ¿verdad? El 18 de agosto, y mirábamos números más, números menos, tenemos casi 100.000 albañiles. Imagínate lo que es. Entonces, cuando vos ves 220, tenés otros 120.000 de empleo profesional. Ahí vos tenés el ingeniero, el arquitecto, el experto en hormigón, el experto vial, el operario de máquina, tenés, digamos, el pisero, tenés el jardinero, tenés el banderillero, tenés el cocinero, tenés el encargado, el supervisor, tener el administrativo, o sea, hay un montón de empleo metido ahí. Entonces, cuando de repente los números son muy altos porque rompe la tendencia, esos 14.000 menos y 2.000 menos en la tendencia por año, entonces tenés que ponerle la lupa y decir, espera un poco, ¿qué está ocurriendo? Hay que mirar cómo continúa esto en el tercer trimestre, pero necesita un empujoncito. Algo hay que hacer ahí. Decimos 14.000 o decimos 2.000, Enrique, pero en realidad esos son rostros. Son rostros, familias. Son familias. Y también todo un microecosistema dentro de un sector, eso que decías, tan importante, porque no solamente es el albañil, el constructor o de otros tipos mandos medios, sino que también mueve todo el ecosistema alrededor, desde la que vende yuyo, la que vende para el tererupá, etcétera, etcétera. También se ve resentido como parte de esta cadena, Andrés. Sí, así mismo. Fíjate que cuando nos cobra la constructora no le paga a la empresa de materiales de construcción. Yo tengo un montón de profesionales amigos que me dicen, Henry, vos sabés que necesito trabajar en otra área porque son los que firman los famosos permisos ambientales, ¿verdad? Para que empiece. Y dicen, no me paga la constructora. Necesito buscar otras alternativas. ¿Qué vos recomendás, verdad? Sí. Entonces, es como un círculo. Entonces necesitamos ver alguna alternativa. Yo no sé si algún tipo de alternativa bancaria, algo hay que darle para que este sector tan importante no quede en outside, ¿verdad? Pero una opinión muy personal, ¿verdad? Que a mí me resulta un tanto hasta incoherente o contradictorio cuando durante la pandemia se hizo una fuerte apuesta en la construcción como, vamos a decirle, dinamizador, atendiendo que el escenario era bastante preocupante en el sentido que se podía resentir la economía. Entonces el gobierno hace incluso una inyección muy importante antes de pandemia en 2019 cuando hubo la crisis económica, en 2020 lo mismo, 2021, pero no logra sostener este nivel de inversión. Y se encuentra con esto de converger al déficit fiscal, que es básicamente volver a reencauzar sus ingresos y gastos dentro de lo que se conoce como ley de responsabilidad fiscal, 1.5% del PIB. Sin embargo, mete tijera a un sector tan sensible como el que estamos mencionando, y los números están respaldando eso. Sí, en realidad que sí, hay que seguir analizándolo, ¿verdad? Es un trimestre, pero ella llama la atención, rompe la tendencia, y bueno, nosotros como analistas tenemos que decir, todo muy bien, ¿verdad? Felicitaciones, vemos una tendencia positiva, entonces ahí es donde analizamos y decimos, espera un poco, pero ¿por qué esto no llega a la señora que vemos que se queja, ¿verdad? ¿Por qué viene gente desesperada si debería por lo menos mejorar en algo? Claro. Y es por lo que explicábamos recién. Entonces, mirando todos los indicadores, vemos un sector también, que es el único sector que de repente en vez de irse hacia adelante, se paró. Sí. ¿Verdad? Y estamos a tiempo, ¿verdad? Algo hay que ver, alguna alternativa hay que ver para el sector construcción, para que de esa manera, porque imagínate el que no tiene colegio terminado, en muy pocos lugares puede trabajar. Porque está o ni siquiera en seguridad, porque por la ley de seguridad tiene que tener colegio terminado. O sea, ni siquiera puede ser guardia, ¿verdad? Limpieza es lo único que le queda, porque el playero también pide colegio terminado. Entonces, los sectores se achican, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante. Y como todo negocio, Enrique, la apuesta también que se hizo, y que volver más a pandemia por parte del sector de la construcción, porque se perfilaba seguir avanzando o manteniendo al menos ese nivel de inversión tan importante que se hizo en ese tiempo. Y las constructoras, evidentemente dentro de este conjunto también hay constructoras que trabajan dentro o fuera de la ley, más que dentro, fuera de la ley, pero les termina afectando considerablemente a las que están dentro de la ley, porque mantener también a un plantel, a su recurso humano,
por no decirlo, dejar los desempleados termina impactando en sobrecostos para una empresa. Sí, es así mismo. O sea, todo es costo financiero. Sí. Cuando no reciben, ¿verdad? Probablemente sacó un crédito, eso interés genera. Habría que hablar a alguien del sector, ¿verdad? Pero lo que yo miro de empleo y lo que veo ahora es que golpeó, ¿verdad? Golpeó y estamos a tiempo. Yo lo lanzo, digamos, la alerta para que reaccionemos y no impacte en esto que es este esfuerzo gigante que está haciendo el gobierno para que la gente trabaje. Totalmente. Porque vemos un esfuerzo. Cuando hablamos después del empleo público, inclusive disminuyó. O sea, hasta eso. Llamó la atención eso. Llamó la atención, ¿verdad? Entonces, hasta eso, ¿verdad? Que lo normal es que en el primer trimestre, viste que el contrato, sobre todo el contratado, ¿verdad? Se acaba en diciembre. Y en el inicio hay a veces un despego, o sea, hay más gente contratada, pero ahora inclusive hasta eso no salió positivo, ¿verdad? Bueno, lo que hay que entender también cuando miramos la población ocupada es que es un indicador para ver qué tipo de actividad, pero es un indicador que es muy, muy variable. Depende mucho de los incentivos, o sea, cuando tiene que ver con, en un año vos podés tener, por ejemplo, cuando lo mirás versus el año anterior, puede tener 6.000 nomás de modificación de ocupado, o puede tener 70.000, o puede tener más de 100.000. Entonces, vos te explicás y vos decís, por ejemplo, ¿cómo tanto puede cambiar? Porque ahí hay un fenómeno que el gobierno ahora lo entendió y hay que felicitarle por eso. Porque lo que está haciendo con relación a incentivar, por ejemplo, este fenómeno de los frigoríficos, ¿verdad? De Concepción y de Guaraní, ¿verdad? Que hay que felicitarle a ambos. Pero el ciudadano cuando ve eso y dice, yo quiero 19.000 en mi bolsillo porque a ella voy a comer un asado de costilla. Entonces busca algún tipo de actividad y se contagia eso en una dinámica. Por eso que tenemos más ocupados. No tiene el empleo que queremos, pero ya genera dinámica y es positivo. Ingresos adicionales. Porque lo ve cerca, ¿verdad? Y justo coincidió con Ahorra PI, coincidió con los Panamericanos, coincidió con el Rally, que genera, digamos, una sinergia, un montón de actividades que da esperanza y da oportunidad, ¿verdad? Entonces, y es real, porque eso también es muy importante, tiene que ser auténtico. Totalmente. Tiene que ser, porque la gente nota cuando, digamos, se maquillan muchas veces ciertas cosas, pero en este caso es real, ¿verdad? Está ahí cerca, vos te vas, ¿cierto? Vas a tener que formar fila, pero va a tener tu costilla de 19.000 y tenés muchísimos paraguayos que tuvieron, ¿verdad? Así es. Y eso, por eso es que hay que mirarlo, pero también la cantidad de ocupados, cuando uno mira, deja de mirar la diferencia año versus año, y cuando mira la métrica desde el 2022, vos ves que es estable. Por ejemplo, en el 2024, en el cuarto trimestre, el mejor momento, teníamos 2.996.000. Ahora, los últimos números nos muestran 2.974.000. Es menor que el cuarto trimestre del 2024. Cuando lo comparamos con el mismo trimestre, ahí tenemos 124. Pero eso va subiendo, bajando, pero nos muestra de que hoy, digamos, está contagiada la gente nuestra, porque cuando uno mira las fechas en que se lanzaron, por ejemplo, esta campaña de abaratamiento, también se lanzaron en mayo. Entonces ahí ya se anunciaba los juegos ASU 2025, ya se anunciaba el rally, ya se veía venir, ¿verdad? Que la gente pedía esta disminución de la carne. Entonces eso es positivo y fíjate que se contagia eso. Enrique, nos queda otra pausa y a la vuelta me gustaría abordar contigo sobre informalidad, que también es una arista que tenemos que seguir abordando y obviamente planteando sobre la mesa posibles soluciones. ¿Te parece? Absolutamente. Vamos a la última pausa y a la vuelta seguimos con Enrique López. Seguimos escuchando Economía a Mil. Rápida información que no podemos dejar de mencionar. El Poder Ejecutivo presentó a través del Ministerio de Economía ante el Congreso el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2026, que asciende a un total de 149,2 billones de guaraníes. Estamos acá para hacer entrega del PGN 2026. Con este presupuesto se da cumplimiento y por finalizado el plan de convergencia fiscal establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. El Poder Ejecutivo da por concluido este periodo de transición, dijo el ministro
Fernández Valdovinos. Y también indicó que el proyecto asciende a un total de 18.900 millones de dólares, como ya mencionábamos, que representa alrededor de 2.000 millones de dólares más que el PGN 2025, equivalente a un 12% de incremento. Y más detalles estaremos abordando en los siguientes días. Y seguimos en Mañana de Enrique López. Enrique, yo te mencionaba sobre otra arista que me parece interesante, que no podemos tampoco dejar de mencionar como parte de los grandes desafíos que tiene el Paraguay, porque no vamos a hablar del gobierno, el Paraguay en sí, considerando todo el impacto y las implicancias también que tiene que el empleo no esté en un nivel de formalización como se esperaría. De hecho, el último dato del INE da cuenta que aproximadamente el 63% del empleo es informal y va en crecimiento. ¿Qué podemos decir al respecto? De hecho, tenemos una lámina, si por favor, compañeros, nos dan el soporte de la tabla primera que les envié sobre informalidad. Cuando nos den el soporte, hay como 70.000 nuevos trabajadores en el sector informal. Bueno, es así como voy a decir, las cifras oficiales nos muestran casi un 63% de informalidad laboral y uno puede decir que es mucho. Sí. Pero cuando miramos 10 años atrás, Ada Prince, vemos que ese número estaba mucho más alto. O sea, ¿De cuánto estábamos hablando? Y es más cerca de los 70 que de los 60. ¿Verdad? En algún momento tuvimos de verdad mucha... seguimos con mucha informalidad, pero los números estuvieron... Es algo similar de la pobreza. Bueno, cuando uno mira la pobreza, para qué mal, ¿verdad? Pero tengo que mirar que eso viene disminuyendo. El desafío más grande que tiene el Paraguay es justamente salir de esa informalidad. Nosotros creemos que específicamente, ¿verdad? La manera de salir es liberando burocracias, hacer de que el ser formal sea tan fácil como ser informal, ¿verdad? Eso es clave y no es que inventamos la rueda, sino que este es el camino por el cual otros países consiguieron mejorar sus números de informalidad. Yo creo que eso se está haciendo, ¿verdad? Hay un esfuerzo grande de la Subsecretaría de Tributación con todos estos nuevos regímenes, ¿verdad? Ventanillas únicas, la EAS mismo, ¿verdad? Entonces todo eso está ayudando en cierta medida, pero nos falta, digamos, mostrar más mecanismos o más ejemplos, yo digo. Muchas veces lo que se hace es cazamos en el zoológico, ¿verdad? O sea, vamos y nos vamos con el que tiene el cartel y le auditamos a él, cuando el problema más grande que tenemos es el que está en la calle, ¿verdad? El que está inclusive en la calle vendiendo, ¿verdad? Entonces, todo eso, digamos, impacta, pero sobre todo nos falta, cuando hablamos de informalidad, lo que tenemos que entender es que la mejor herramienta que tenemos para sacar a la gente de la informalidad tiene que ver con una alternativa económica. O sea, ese señor, ¿por qué está en la informalidad? Porque necesita algo para subsistir para él, para su familia, y como no encuentra otra alternativa, se va a eso. Entonces, cuando vos le decís, mira, en vez de estar con el Jesús en la boca, haciendo esto, te doy esta alternativa, y también los mecanismos de control funcionan, ¿verdad? Ahí es donde puede cambiar la historia. Por eso es tan importante, y esto va de la mano con lo que hablábamos en el bloque anterior, cuando le mostramos hacia dónde lo que están las oportunidades. Y fíjate que en toda América Latina, yo estoy en grupos de Colombia, de Panamá, de Centroamérica, en toda América Latina se pone en debate, ¿verdad? De que de repente la gente tiene una maestría y se va a buscar empleo y le dicen, no, mira, vos ya estás sobrecalificado. Es cierto. Lo que duele, el sobrecalificado. Entonces, lo que ponen es en qué momento, y están haciendo y diciendo, bueno, si vos tenés o si querés tener una maestría, esto, cuidado que te puede encasillar en un sector. Y tenés que tener, lo mejor es tener no solamente digamos, el estudio, sino también la experiencia. Por eso es que nosotros, por lo menos en nuestro medio, recomendamos también tener la experiencia y no apurarse para ir con la maestría. ¿Es bueno tener una maestría? Claro que es bueno, pero tenemos que tener cuidado de que esa maestría no nos encasille en un sector, de tal manera que la gente diga, no, a él se especializa en esto, ¿verdad? La informalidad tiene muchos rostros, ¿verdad? Pero sobre todo tiene el rostro de gente que se aprovecha de la necesidad de otros. Entonces, ¿qué significa informalidad? Significa que no nos vamos a jubilar.
significa que no nos pagan ni siquiera lo mínimo, porque el salario mínimo significa lo mínimo que necesitas para subsistir. Y en ese sentido felicitamos también esto que está ocurriendo en el Congreso, ¿verdad? Que están analizando el tema de cómo subimos el salario mínimo, porque cuando uno hace el análisis de toda América, ¿verdad? ¿Cuánto subió, por ejemplo, este año el salario mínimo? Encontramos que la gran mayoría de los países subió más. ¿Y por qué subió más? Y porque la gran mayoría de los países de América nomás, ni siquiera miramos afuera, no solamente miran la inflación, que nosotros miramos una inflación general y no de alimentos, sino que también establecen unas posibilidades de crecimiento, ¿verdad? De crecimiento de esa inflación, de tal manera que no reaccionemos solamente sobre lo pasado, sino también hagamos una proyección para que sea más real. Enrique, se nos acabó el tiempo y yo quería seguir preguntándote cosas, pero te comprometo a una nueva edición porque acordate que este es un bloque sobre empleo que tenemos contigo, así que aceleremos las semanas para volver a hablar contigo. Que tengas un excelente día. Igualmente, y a la gente que está buscando empleo, por favor decirle de que es muy importante perseverar y que no tengan miedo a reinventarse. Date el tiempo, a lo mejor vos estás golpeándote en un sector demasiado saturado, busca dónde y a lo mejor hay algo que te gusta hacer y cambia rubro. Vos estás en todas las redes, Enrique, porque me preguntan tu contacto acá. Sí, estamos en todas las redes como Enrique López Arce. Que tengas un excelente inicio de semana. Gracias, igualmente. Así terminamos, Ada. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Así mismo. Que tengan un excelente inicio de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.